Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en mi corazón. Queridos hermanos y hermanas, continuamos esta preparación al reinado de Jesucristo. Vamos a entrar a esta segunda etapa. Una vez que nos hemos vaciado del espíritu del mundo, vamos a llenarnos del espíritu de Jesucristo por medio de María. Y esta segunda etapa va a estar dividida en 3 semanas. La primera semana será el conocimiento de sí mismo. Después vendrá el conocimiento de la Santísima Virgen y por último el conocimiento de Jesucristo. Conocerse a sí mismo, conocer sus pecados, sus heridas, haciéndolo todo en espíritu de humildad, dice San Luis María Griñón de Montfort. Conocerse a sí mismo es el inicio de la sabiduría. Si nosotros queremos reorientar nuestra vida, debemos saber quiénes somos y dónde estamos. Debemos conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Tenemos que admitir que no podemos salvarnos, curarnos a nosotros mismos. Eso es algo superior a nuestras fuerzas. Cuando nos reconocemos débiles, pecadores, vamos a ser menos tentados a juzgar a los demás. Comprenderemos mejor que lo que tenemos nos ha sido dado por Dios. Se lo debemos a Cristo, al Espíritu Santo. Admitiremos nuestra debilidad y pediremos perdón con simplicidad y espíritu filial. Este conocimiento de sí mismo vamos a hacerlo a la luz del amor de Dios. No es fácil llegar a un juicio lúcido sobre sí mismo. No es fácil un sinceramiento en nuestra vida. No es fácil, por consecuencia, ser humilde. Requiere esfuerzo y toma de conciencia, lo cual es un don de la gracia que hay que pedir. Empecemos por la palabra de Dios. Dice la primera Tesalonicenses 5:23. Todo lo que es suyo, espíritu, alma y cuerpo, se conserve irreprochablemente para la venida del Señor. San Irineo decía: cada hombre, quien quiera que fuese, confesará que nosotros somos un cuerpo creado de la tierra y un alma que recibe de Dios su espíritu. La composición y la unión de estos 3 elementos constituyen el hombre perfecto. Y San Luis María Griñón de Montfort, en una obrita a los amigos de la cruz, dice: hay que distinguir 3 clases de amores.
el amor sensible, el amor racional, el amor fiel y supremo. Dicho de otro modo, el amor de la parte inferior, que es la carne, el amor de la parte superior, que es la razón, el amor de la parte suprema o cima del alma, que es el entendimiento iluminado por la fe. Veamos algunas pistas de reflexión que nos pueden ayudar al conocimiento de sí mismo. La primera pregunta que nos haríamos es: ¿quién eres tú? ¿Qué es el hombre? Hay tres miradas sobre el hombre. Hay tres maneras de mirar al hombre. La primera dice: el hombre es bueno e inocente. Es la visión de la nueva era, esa nueva o pseudo espiritualidad que ha surgido para responder al deseo de trascendencia del hombre de hoy. Esta visión de la nueva era que dice que el hombre es bueno e inocente, no solamente es una visión utópica y real del hombre, sino errónea, que va a crear una gran frustración. Porque en el fondo del corazón del hombre, no solamente encontramos, como dice la nueva era, paz, amor, luz, quietud, unidad, creatividad, bondad, sino también malas intenciones, inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, lujuria, orgullo y falta de sentido moral. La otra visión es que el hombre es esencialmente malo. Es la visión pesimista del protestantismo. El hombre, dice el protestantismo, es incapaz de hacer el bien, es incapaz de libertad. El pecado original nos ha dañado de tal manera, ha dañado la perfección original, ha alterado esa bondad fundamental que llamamos naturaleza, que ya no somos capaces de hacer nada bueno, no somos capaces de tener libertad. Y la visión cristiana, católica, es que el hombre es bueno, pero está herido. Esta es una visión ni optimista como la de la nueva era, ni pesimista como la visión protestante, sino realista, una visión llena, plena de esperanza. Es verdad que el hombre es fundamentalmente bueno, es una maravilla de Dios, y vio Dios que todo era muy bueno, pero es débil. Por otro lado, el hombre tiene una estructura tridimensional. Es un cuerpo, es decir, una envoltura que se ve, es el barro del cual fuimos creados, es el polvo extremadamente pobre, pero llamado a ser glorificado. Dios lo sacará del polvo para cubrirlo de gloria, transfigurarlo. También es un alma, lo que las ciencias humanas llaman psique, que es lo mismo. El alma es donde está la psicología de la persona, la afectividad, las emociones, el razonamiento, la reflexión, el lenguaje, todo su cerebro emocional y racional. Y es un espíritu, es decir, tiene una parte profunda, una parte que está más allá de su psicología. Santa Teresa decía que es la punta fina del alma, más profunda que las emociones, más profundo que el razonamiento. Somos por eso templo de Dios. El espíritu, la dimensión espiritual de la persona, las profundidades de la persona, es el lugar de Dios, es el lugar del encuentro con Dios, de la comunicación con Dios. Jesús decía: entra en tu habitación y cierra la puerta de los sentidos y habla allí con tu Padre en lo secreto. Lo mismo que la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12,
Dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra en las profundidades del alma y del espíritu, en las zonas más profundas del ser. A nivel del cuerpo está el comportamiento. A nivel del alma está la imaginación, las emociones, la creatividad. A nivel del espíritu está la sabiduría. Y la enfermedad puede tocar estas diversas esferas. La enfermedad física es causada por un accidente, una dieta inadecuada, etc. Sin embargo, sabemos que también la enfermedad física podría ser la manifestación de lo que ocurre en la psicología humana. Hoy se habla de las enfermedades psicosomáticas, que son el 75% de enfermedades. Son dolencias orgánicas o físicas, pero que están causadas principalmente por estados emocionales no sanos. Sobre todo la afectividad dañada, no se verbaliza, es el cuerpo que habla con una enfermedad física. Por eso es que tenemos que tener nuestras emociones sanas para estar sanos también físicamente. La enfermedad emocional o psíquica es causada por el rechazo, por la falta de amor, por el fallo, el fracaso en las relaciones humanas. Y la enfermedad espiritual, que es causada por el pecado o desorden espiritual, es causada cuando se rechaza el amor, la amistad de Dios o de sus planes de salvación. La mente humana también ha sido comparada a un témpano de hielo, con una cúspide visible en la superficie del océano, mientras su enorme masa está sumergida en el mar. La cúspide representa el consciente y constituye solo una parte de nuestras capacidades mentales, mientras la masa sumergida del témpano representa el inconsciente y comprende la mayor parte de nuestra actividad mental. Y el inconsciente es como un subterráneo, como el subterráneo de una casa, es una cueva inmensa, repleta de colores oscuros y en gran parte inexplorados. Allí se encuentra, allí se almacena todo lo que hemos vivido, de bueno o de malo, de agradable o desagradable. Allí están enterradas las experiencias positivas o traumáticas, los recuerdos dolorosos, las heridas de la vida. Freud hablaba del conflicto entre el eros, el instinto de vida, y el tánatos, el instinto de muerte. Es decir, entre el amor carnal, sensible, afectivo, y las fuerzas autodestructivas del hombre. Platón decía que el conflicto estaba entre el cuerpo y el alma, prisionera del primero, y de la cual hay que liberarse. Para nosotros, el conflicto está más bien a nivel espiritual. Entre el hombre viejo y el hombre nuevo, entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios, entre la santidad de Dios y el pecado. Es muy importante saber dónde está el conflicto para no equivocarse de combate. La tradición espiritual de la Iglesia nos transmite la enseñanza de Cristo, donde se nos dice que hay que morir a sí mismo. Mateo 16, 25. ¿Qué significa esta muerte? ¿Qué es lo que debe morir en el hombre? Es que los cristianos tienen que renunciar a todo lo que constituye la vida y que la hace agradable, la alegría, la fiesta, los placeres legítimos y buenos. Jesús también nos habla de un triple amor. Lucas 10:27. El amor a Dios, el amor a sí mismo y el amor al prójimo. Si nosotros pretendiéramos amar a Dios sin amar a los demás, eso sería beatería. Si pretendiéramos amar a los demás sin amar a Dios, conociéndole, sería una falta de lógica del espíritu. Amarse a sí mismo sin amar a los demás da lugar a un mundo inhabitable. Un mundo en que la violencia acaba estrangulando a los que sobrevivan. Amar a los demás sin amarse a uno mismo, con un amor sano, es una enfermedad
que puede llevar al alcohol, a la droga. La felicidad depende del equilibrio de estos tres amores. Pero al mismo tiempo, Jesús también nos pide la abnegación, el morir a sí mismo. Es un valor evangélico, incuestionable, como lo es el amor a sí mismo. ¿Es que ambos valores son opuestos? No. Hay solo una oposición aparente. Tenemos que saberlos sintonizar entre sí. Solo una lectura apresurada del Evangelio nos induciría a pensar que lo más importante para un cristiano comprometido es entregarse, sacrificarse, dar la vida por los demás, sin pensar en sí mismo, casi despreciándose. Los cristianos que no acaban de aceptarse, de amarse, de valorarse, que se malquieren, que se desestiman, no solo experimentan sentimientos de inferioridad, sino que albergan una depresión latente, que puede aflorar con virulencia, con ocasión de un fracaso pastoral, de un fallo personal, de una frustración, de una crítica dura. Buena parte de los problemas espirituales de oración, de fe, tienen un aspecto psicológico. La falta de una suficiente autoestima, de un sano amor a sí mismo, y eso repercute en el progreso espiritual. Nos podemos preguntar por qué ciertos cristianos tienen una pobre imagen de sí mismos. Yo creo que una de las razones es que no acaban de creer que poseen una dignidad y una valía, ya que son creados a imagen y semejanza de Dios, que son partícipes de la naturaleza divina, redimidos y salvados por Jesucristo, hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, llamados a construir el reino, llamados a contemplar a Dios cara a cara. Y por el contrario, tienden a creer más bien que están marcados por el pecado original, que son pozos de maldad, merecedores de castigos eternos, y que a los ojos de Dios, como decían los amigos de Job, son lombrices y gusanos. Estas personas son víctimas de una concepción de Dios, de una imagen falseada de Dios, y por lo tanto su relación con Él también es falsa. Es la imagen deshumanizante de un Dios sádico, de un Dios policía, juez, verdugo, tirano implacable que hace sufrir a sus hijos. Por otro lado, todos los psicoterapeutas humanistas y cristianos coinciden en la importancia fundamental para el crecimiento personal y espiritual de un ser humano, de la amorosa aceptación de nuestro yo, del sano amor a sí mismo, de la autoestima bien entendida. Es imposible la salud psicológica y espiritual, a no ser que lo fundamental de la persona sea aceptado, amado y respetado por otros y por ella misma. San Agustín habla del recto amor de sí mismo y del torcido amor a sí mismo. El Catecismo de la Iglesia Católica lo explica hablando del suicidio. Dice que el suicidio es contrario al justo amor a sí mismo, el número 2281. La calidad de mi amor a los demás depende en gran medida de la calidad del amor a mí mismo. Si no me amo a mí mismo rectamente, mi amor al prójimo fácilmente degenera en manipulación. Entonces, pues, no hay contradicción entre la abnegación, entre el morir a sí mismo y el amor a sí mismo. La abnegación a la que nos exhorta el Evangelio es en función del reino de amor, de justicia, de paz, de solidaridad que Jesucristo proclamó e inauguró. La abnegación cristiana no se puede referir a la persona humana en sí misma, que es preciosa a los ojos del Padre, sino que se refiere a aquellas actitudes y comportamientos egoístas, egocéntricos, insolidarios, que nos impiden entrar en el reino de Dios. Lo que hay que negar es nuestro falso yo, el yo egocéntrico, aislado, el yo que se considera como el centro del mundo, con derecho a hacer y deshacer a su antojo, sin importarle un comino el bienestar de los demás, pensando
solo en sí. Vamos ahora, hermanos, a hacer una oración muy sencilla. En esta parte de nuestra preparación a la consagración, el conocimiento de sí mismo, se lo vamos a pedir al Señor, repitiendo como una jaculatoria, una y muchas veces: Señor, que te conozca y me conozca. Repítelo así al ritmo de la respiración. Señor, que te conozca y me conozca. Continuamos en esta primera semana de la preparación al reinado de Jesucristo, el conocimiento de sí mismo. Conocerse a sí mismo, sus pecados y sus heridas, haciéndolo todo en espíritu de humildad. Como hemos visto, la visión cristiana del hombre no es ni optimista e irreal, ni pesimista, sino realista y por lo tanto plena de esperanza. El hombre es bueno, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Es un ser de amor, pues Dios es amor. Y es una persona única, porque Dios es uno. Un ser dotado de inteligencia y de voluntad. En el ser humano se juntan el cielo y la tierra. La complejidad de la creación culmina en la creación del hombre y la mujer. Pensemos en la complejidad de nuestro organismo material, por ejemplo el cerebro, nuestra complejidad psicológica y espiritual. El hombre está entre lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande, y como consecuencia es infinitamente complejo. Y esta complejidad lo hace vulnerable a todas las heridas, a todas las fragilidades. El hombre es bueno, pero está herido. Escuchemos la palabra de Dios. Génesis 1:26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Job 10:9. Acuérdate que como a barro me diste forma. Y 2 Corintios 4:7. Llevamos este tesoro en vasos de barro. San Luis María Griñón de Montfort, en una de sus obras, El amor a la sabiduría eterna, dice: el hombre constituye su obra maestra, la imagen viviente de su belleza y perfecciones, copia de su inteligencia, memoria y voluntad, un vivo retrato de la divinidad. Y en la verdadera devoción dice: conocer bien nuestra debilidad en todo. Tenemos por única herencia nuestro cuerpo, capaz de todo pecado. Nuestra alma unida al cuerpo se ha hecho carnal. El orgullo, la ceguera en el espíritu, el endurecimiento en el corazón, la debilidad y la inconstancia en el alma, la concupiscencia, las pasiones rebeldes y las enfermedades. Algunas pistas de reflexión. El hombre es un ser de amor, creado a la imagen y semejanza de Dios, que es amor. El fundamento más esencial del hombre no es su inteligencia, no es su modo de pensar, su razón, tampoco es su inconsciente o su sexualidad. El fundamento, la esencia del hombre es el amor. Y la experiencia humana nos enseña que el hombre vive gracias al amor de aquellos que lo rodean, sobre todo de sus padres. Y por eso, si no es amado, no podrá desarrollarse correctamente y hasta puede morir. En el hombre hay, desde la concepción, una conciencia de amor, una conciencia intuitiva, anterior incluso a su conciencia de razón. Por eso es que ya desde el seno materno, ya desde la concepción, puede percibir todo lo relativo al amor. Sabe con exactitud si es
amado o no es amado, si es deseado o no es deseado, si es aceptado o no es aceptado, si es considerado un don, un regalo, o es tolerado por los seres que lo han engendrado. Por eso es que el niño, desde la concepción, es extremadamente receptivo y sensible al amor, y también a la falta de amor, y por consecuencia puede ser herido. Hoy día se habla de las heridas intrauterinas. La madre ya, desde el seno materno, puede herir con el desamor a su hijo. Y este hombre y mujer, creados por Dios a su imagen y semejanza, que tiene como fundamento de su vida el amor, es un ser que está en relación de amor. Dentro del hombre y la mujer habitan un doble deseo: el deseo de ser amado y el deseo de amar. El deseo de ser amado. Y este deseo es infinito, precisamente por la imagen de Dios que está inscrita en su ser profundo. Por eso el niño espera, a través de sus padres, este amor propiamente divino. Espera ser amado con el amor con el que Dios lo ama. Desgraciadamente, a causa del pecado original, a causa de los pecados personales de sus padres, de sus heridas, el niño no recibirá este amor que espera. El niño hará la experiencia de no sentirse colmado en su espera de amor y por consecuencia experimentará la herida. La herida es la falta de amor. El niño confronta el amor que recibe con el deseo inmenso que lleva en sí mismo y compara su espera infinita con lo que se le da y descubre que el amor parental, el amor de sus padres, aunque benéfico y dulce, no lo colma. Sus padres no pueden darle la plenitud del amor mismo de Dios, siendo ellos criaturas limitadas, pecadoras y heridas. Hace falta una sola vez para crear la herida. Por eso el Señor nos recuerda que Él es el único que puede apagar nuestra sed infinita. Si conocieras el don de Dios, le dijo Jesús a la samaritana, ¿y quién es el que te pide dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. En Occidente, el deseo de Dios, la sed de Dios ha sido ahogado y por eso han caído en la frustración existencial, en el vacío existencial, en la falta de sentido de la propia existencia. Y la falta de sentido nos hace como dar vueltas en círculos. Algo así como si estuviéramos perdidos en un gran bosque que nos lleva a un camino de perdición, alejándonos de nuestro fin, de nuestra meta. Y esto desemboca en el absurdo, en la nada. Cuando el hombre vive esta situación de frustración existencial, de vacío existencial, pues esto lo va a llevar a 4 tipos de huidas. La primera huida es el suicidio. Hoy día escuchaba hace poco en una conferencia que la segunda causa de muerte es el suicidio en el mundo. 1.800 personas se suicidan diariamente en el mundo. La segunda huida son las compensaciones egocéntricas, sucesos de consolación, refugio en el alcohol, en la droga, en el libertinaje sexual, en el exceso de alimentación, en el consumismo, en el trabajo como razón de vivir, etcétera, etcétera. La tercera huida es la fuga en lo irreal, lo imaginario. Por eso el éxito de las novelas, la búsqueda de huir en los sueños, en las fantasías, en las novelas, en la televisión, en el cine, en el internet. Y la última huida es de tipo espiritual, la nueva espiritualidad, la pseudo-espiritualidad de la nueva era, el esoterismo, las sectas. Solo en la medida en que mi vaso se llena, seré capaz de dar aquello que recibí. Nadie da lo que no tiene. Yo no puedo dar nada si antes no lo he recibido. Nosotros no somos fuentes, somos canales. Yo no soy la fuente del amor.
solo soy canal del amor. Solo Dios es don por naturaleza, es fuente. Y la vocación del hombre es ser llenado de manera plena y desbordante de esta fuente, como dice Romanos 5:5. El amor de Dios se ha desbordado sobreabundantemente sobre nosotros. Y después ser canales de ese amor para los demás. El segundo deseo que habita el corazón del hombre es el deseo de amar. El hombre y la mujer fueron creados para darse. Nuestra vocación es darlo todo y darse uno mismo. La ofrenda es el fin de nuestra vida. Es el fin de todo acompañamiento, de todo camino de sanación y de santidad. La ofrenda, el darse, es lo que da sentido a nuestra vida. Es lo que nos hace encontrar la felicidad. Jesús decía, hay más alegría en dar que en recibir. Por eso es que las enfermedades que nos desfiguran, minusvalías, postraciones, nos hacen ver la inutilidad de la vida y nos horrorizan porque nos hieren, ya que recortan nuestro deseo de amar infinitamente. La segunda característica del hombre es que el hombre, el ser humano, es un ser dependiente. Es un ser creado en relación y en dependencia. No es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda semejante. El recién nacido es confiado en perfecta dependencia a los brazos de su madre. No es capaz de hacer nada. Necesita todo. El alimento, los cuidados, la limpieza, las caricias y el amor. La criatura, pues, dependiente, no sabría vivir sin Dios. Es de Él de quien recibe la vida, el movimiento, el ser. Jesús decía, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Y no es una dependencia psicológica alienante, por el contrario, es una dependencia de amor y por eso es una dependencia liberadora. El ser humano cuando se sacude de Dios, pues entra en una esclavitud verdadera. En cambio, cuando depende de su Dios, por el amor, es más bien una dependencia liberadora, plenificante. Tercero, el hombre es una persona única e irrepetible, como Dios es uno. El origen del hombre es doble, carne y espíritu, fue sacado del polvo de la tierra, de la materia, pero también el hombre tiene el germen divino en su ser. El Espíritu de Dios me ha creado, el soplo del Shaddai me ha dado vida, me ha dado la vida, dice Job 33:4. Pero este germen divino que hemos recibido está llamado a crecer, a desarrollarse. Este doble origen, carne y espíritu, hacen que en el hombre se asocie de manera paradójica la grandeza y la vulnerabilidad, la fuerza y la debilidad extrema, la fragilidad y la belleza. El hombre es un templo de Dios, es un ser espiritual. Es más que un ser, que un animal evolucionado, porque es un ser espiritual. Y su espíritu es el lugar privilegiado de su relación con Dios. Es ese templo espiritual que no fue hecho por mano de hombre, Hechos 17:24, y en el que Dios ha querido morar. Dios ha querido habitar en mí, en mi propio centro. San Pablo decía en la primera carta a los Corintios 3:16-17, ¿no sabes que eres templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ti? El templo de Dios es sagrado y ese templo eres tú. El ser humano es un ser inteligente. La inteligencia de la cual Dios ha dotado a un ser humano está ordenada al amor. Está ordenada al servicio de Dios y de los hermanos. Si ustedes tienen toda la ciencia, si cumplen las más grandes obras, pero sin caridad, ustedes son como un címbalo que retaña en el vacío. Dice
San Pablo en la 1 Corintios 13:1. La inteligencia es indispensable al amor, porque asegura el discernimiento y permite al amor guardar la verdadera dirección, el buen sentido. Pero el amor es importante a la verdad, porque si no se hace antipática esa verdad. Por eso el salmista canta: amor y verdad se encuentran. La inteligencia llega a Dios cuando ésta se hace guardiana y sirvienta del amor. En el juicio final, 2 preguntas nos serán hechas por el Señor. Por una parte, ¿qué has hecho con el amor que debía quemar tu corazón? Mateo 25, 31 y siguiente. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo en la cárcel y me viniste a visitar. Y de otro lado, la otra pregunta será: ¿qué has hecho con tu inteligencia? ¿Qué has hecho con tus dones, con tus talentos, con tus cualidades? ¿Pusiste los talentos bajo tierra diciéndote a ti mismo que no eras capaz? ¿O por el contrario, los has hecho fructificar para gloria y servicio del amor? ¿Los has hecho fructificar para tu propia gloria o para la gloria de Dios? Y esta imagen que Dios ha impreso en el hombre y la mujer es un don inalienable. Es irrenunciable. Depende solamente de la voluntad de Dios. Nos es ofrecido como don, como regalo, sin ninguna colaboración de nuestra parte. Ahora bien, los dones de Dios son sin arrepentimiento. Romanos 11:29. Dios da y no quita jamás. Por eso es que la imagen de Dios puede estar escondida bajo la tierra del pecado y del olvido, como el tesoro en el campo, pero jamás estará destruido por el mal. El pecado y la herida interior no pueden, por lo tanto, corromper al hombre. Estas facultades espirituales permanecen íntegras y son inaccesibles a la corrupción. No altera la bondad profunda del hombre. Hay un espacio dentro del hombre que permanece inviolado, que no puede ser destruido. Por eso puede volver a su Dios. Puede volver a reconstruirse o puede dejar que Dios lo reconstruya. Y el hombre finalmente es un ser libre. En la psicología actual se afirma a menudo que el hombre está condicionado, que está atado por sus heridas, por su educación, por su pasado, por su inconsciente. Hay como un determinismo inconsciente y así pues el hombre no sería libre y por lo tanto no existiría el pecado. El hombre es más víctima que pecador. Sin embargo, la tradición cristiana no deja de insistir que el hombre sigue siendo libre, que su libertad, aunque estuviera limitada, herida por el pecado, condicionada, jamás estaría destruida completamente. En este día vamos a terminar haciendo una oración. Y la oración es recurrir a la Santísima Virgen, pidiéndole la gracia de conocernos profundamente, tal como Dios nos conoce. Y para eso vamos a recitar un misterio del rosario. Y después cantaremos una cancioncita del rosario. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Quiero ser pequeño como tú, María como tú, pequeño esclavo del Señor, para hacer siempre la voluntad de mi Señor. Quiero ser servicial como tú, María como tú, humilde esclavo del Señor, para hacer siempre las grandezas de mi Señor. Ave María, Madre de Dios, Madre de la divina misericordia. Ave María, Madre de Dios, Madre de